Saludos familia de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Antes de dar paso al invitado, mi más sincera admiración y agradecimiento a cada millón y pico de personas que hacen posible esta familia y por supuesto que esta familia crezca. Muchísimas gracias. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Fernando Perales, que viene a impartir su conferencia titulada Distintas formas de meditar y de utilizar los mantras. Nuestro invitado es director de Mentes Sin Límites EIRL en Radio Poder Total y canal Mentes Sin Límites en YouTube. Especialista certificado en lectura del rostro, morfopsicología y Mian Yang, que no sé si lo he pronunciado bien, con certificación en Eneagrama, psicomotivador e instructor en desarrollo cognitivo y control mental. Practitioner diplomado en programación neurolingüística, terapeuta gestálico de Gestal Perú y del Centro Gestálico del Perú, graduado también en el proceso Hoffman de la Cuadrinidad Argentina, graduado en el proceso de Live Symphony Insight, así como también realizador y productor de tecnologías de subliminales y binaurales. Además es docente de centros de enseñanza en universidades e institutos y consultor en medios de prensa periodística y medios radiales y de televisión. Casi nada, ahora vamos a estar con él, pero antes déjame animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro invitado y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro querido invitado y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Pues nada familia, ya sin más os vamos a dejar con Fernando Perales y su conferencia prometedora titulada Distintas formas de meditar y de utilizar los mantras. Gracias Fernando por estar en Mindalia en directo, muy bienvenido. Gracias, Estefanía, muy contento, de verdad. Gracias por esta gran oportunidad de compartir, porque estamos en tiempos que es muy valioso compartir con todos los conocimientos que definitivamente nos van a ayudar. Así es, gracias por los tuyos especialmente, así que te cedo ya la palabra y cuando quieras empezamos a disfrutar de tu conferencia. Gracias. Gracias, gracias. Amigos, ¿cómo están? Gracias por esta oportunidad de compartir. Gracias a nuestros amigos de Mindalia. Bueno, yo básicamente esencialmente quiero compartir mi experiencia porque yo soy un curioso como todos ustedes. No me considero un especialista en algún rubro. Quizás la buena suerte que he tenido yo es que como comunicador empecé a hacer entrevistas a personas de diversos enfoques, tecnologías y como persona curiosa como ustedes quiero compartir algunas cosas que he descubierto y creo que sería bueno referirse en cuanto a lo que es la meditación. La meditación, yo creo que es algo que nos va a ayudar al despertar de la conciencia, nos va a ayudar a darnos cuenta de más cosas. Creo que en esta oportunidad hablar de las ventajas de la meditación ya sería redundar porque se sabe que tiene una cantidad enorme de beneficios. Se sabe que principalmente yo me quedo con una que es la activación del lóbulo frontal. Ustedes saben que tenemos tres áreas del cerebro que tiene que ver el cerebro reptil con nuestras funciones básicas, el cerebro límbico y el córtex, que es lo que nos diferencia de otros seres vivos aquí en el planeta Tierra. Y el córtex frontal definitivamente es lo que marca la diferencia. Estaba escuchando justamente hace unos días a un conferencista cabalista que hacía referencia que cuando la serpiente tentadora tienta pues a Adán y Eva, justamente la simbología de la serpiente es la parte reptílica, que hace que yo vea al otro ser humano como en tal caso, bajo este enfoque, como un oponente, no como un aliado, no como un socio que yo puedo permitirme crecer. Por eso es que vivimos en un mundo demasiado competitivo. Yo tengo que ganarle al otro, tengo que aplastar al otro, o lo mato o me matan. Y más o menos como que estamos siendo configurados a que si yo no resalto, entonces voy a perder la oportunidad. Entonces, el córtex frontal es la parte del cerebro que me hace sentir y vivir de que todos somos uno y en realidad hay una sola alma. Por eso es que algunas personas realizadas refieren en términos generales, como por ejemplo yo soy el mundo o yo soy el universo, no
en un sentido egoico de que yo lo soy y el resto no, sino que realmente ellos viven esa experiencia de que sienten que son unidad, la totalidad, la conciencia pura. Y lo que yo referiría como tipos de meditación, porque hay varios enfoques, por ejemplo, que he estado revisando. Hay enfoques como, por ejemplo, o tipos de meditación, ¿no? Que dicen meditación del sonido primordial, meditación vipassana, meditación zazen, etcétera. Todas ellas definitivamente son válidas y todas ellas nos sirven. Pero yo he tenido la oportunidad de probar varios tipos de meditación. Estoy compartiendo ahora los sistemas védicos. Hace un tiempo compartí también los sistemas budistas, entrevisté a varios lamas. Y déjenme decirle lo siguiente. El asunto es que nosotros podemos practicar cualquier meditación. Cualquier meditación puede ser útil y puede ser importante. Incluso los de la cábala judía hacen referencia de que hay un tipo de meditación. Los sistemas védicos tienen su sistema de meditación. Si nos remitimos pues al Vijnan Bhairava, es una obra magistral que hace 5.000 años se deduce que se escribió por Shiva y que tiene 112 técnicas de meditación. Yo creo que ahí podemos encontrar un arsenal de información enorme sobre tipos de meditación. Lo que quiero decirles es la antesala que se crea para hacer la meditación. La antesala, me refiero concretamente a esto que decía Chopra, y lo dijo muy bien, aquello que está entre pensamiento y pensamiento. Eso que está entre pensamiento y pensamiento, cuando nosotros pues generamos una cantidad enorme, bajo el enfoque de Bruce Lipton se sabe de que más o menos se generan de 60.000 a 70.000 pensamientos por día. Y hay un personaje que es estudioso del sistema védico, que se llama el doctor Pillai. Él hacía referencia a que una persona en la vida cotidiana más o menos tiene la experiencia de 50 pensamientos por minuto. Y si, por ejemplo, una persona que comienza a adiestrarse y entrenarse un poco más en su mente, puede llegar a tener 30 pensamientos por minuto. Ustedes pueden imaginarse, llega un pensamiento, luego viene otro, luego viene otro. ¿Y cuál es el espacio que existe entre un pensamiento y otro? ¿Cuál es el espacio? Quizás el espacio en nosotros sea mínimo. ¿Y la idea cuál es? De que ese espacio se extienda. En el libro de Chopra, que justamente habla de las 7 leyes espirituales del éxito, esta primera ley la llama la ley de la potencialidad pura. Eso que está entre pensamiento y pensamiento es potencialidad pura, está lleno de energía. Muchas veces cuando hablo sobre esta parte, muchas personas no se imaginan no tener pensamientos o no se imaginan tener la experiencia en que los pensamientos han cesado. Y es como que la identidad es tan fuerte y la identidad en nosotros tiene directa relación con nuestros pensamientos. Nosotros somos, por decir, una agrupación de pensamientos y que hemos armado progresivamente una identidad. Esto lo refiere muy bien el estudioso en la parte Advaita, que se llama Tony Parson, y que incluso refiere sobre un estudio de neurociencia que hay una parte en nuestro cerebro en que nosotros hemos construido eso que nosotros llamamos yo. Entonces, yo, por ejemplo, soy Fernando, yo no escogí mi nombre. Soy Perales, me lo pusieron mis padres. Yo no escogí incluso la forma de hablar. El idioma viene propio del lugar de donde yo vengo. Es más, la formación religiosa, los pensamientos que yo tengo, los conceptos, etcétera. Y yo estoy plenamente convencido que ese conjunto de pensamientos e ideas soy yo, eso, Fernando Perales, esto que he armado y construido. Es más, yo creo auténticamente que yo doy un punto de vista claro y natural y espontáneo y propio de mi persona, cuando en realidad lo que estoy usando es simplemente datos que yo ya tengo grabado en mi mente. Estos datos que yo refiero ya son datos que están grabados, producto de la formación de la personalidad, como refieren en neurociencia. Hay un dato interesante que da Stanislav Barras, que dice que no hay nada de lo que tú actualmente estés viviendo, sintiendo, experimentando, que no tenga que ver con tus primeros 8 años de vida. Se sembró una serie de ideas, pensamientos y que se forjó a manera de creencias y creemos que nosotros somos este paquete de información. Entonces, Tony Parson hace referencia de que cuando las personas construyen en esta parte de su cerebro lo que se llama yo,
en las personas que ya están realizadas, en las personas que están realizadas, este yo se destruye, ya no hay yo. Entonces, cuando ya no hay yo, para ser exacto, a mí me gusta mucho Byron Katie, que la considero como una persona realizada. Ella dice, la primera mentira que nosotros creemos cuando estamos pequeños, la primera mentira es yo, porque el yo me diferencia del tú y del resto y del entorno. Y yo como Fernando, yo soy conferencista, tú no, ¿verdad? Yo soy ingeniero, muy bueno en hacer construcciones, tú no. Entonces yo marco diferencias y hago distinciones y yo comienzo a ¿qué? A adherirme a los pensamientos. Y Byron Katie dice una cosa interesante, dicen, el problema no son los pensamientos, el problema es cuando creemos en ellos. El problema es cuando tú crees en esos pensamientos. Entonces, tenemos una generación enorme de pensamientos. Y el doctor Pillay, por ejemplo, creó una manera, una técnica, si es que vale el término, justamente la primera vez que sacó esta forma de poder adentrarnos cada vez más a un estadio más profundo de nuestra mente, es haciendo toques justamente en la zona de la frente. Cuando uno hace toques en esta zona, por ejemplo, así, y ustedes, por ejemplo, lo pueden experimentar, van a darse cuenta que se da como una especie de adormitamiento, de una relajación. El doctor Pillay, con esta técnica de tocar, del toque, pudo verificar algo muy interesante, que las frecuencias cerebrales disminuyen y llegamos nosotros a un estadio que se llama la frecuencia teta. Bueno, no estoy, de repente no todos podemos entender que se llama la frecuencia teta, un poco para darnos cuenta. Nosotros estamos en estos momentos bien despiertos y atentos a esta conferencia. Es probable que estemos en una frecuencia que se llama la frecuencia beta. Cuando estamos empezando a quedarnos como adormitados o dormidos, entramos a la frecuencia alfa. Si entras a una frecuencia más profunda que normalmente la experimentamos cuando tenemos ya un sueño un poco más profundo, se llama la frecuencia teta. Pero cuando ustedes hacen golpes acá, tocan aquí y sueltan, tocan aquí y sueltan, tocan aquí y sueltan, en toda esta franja que está aquí, en la zona frontal, lo pueden hacer por 1 o 2 minutos, van a darse cuenta que su frecuencia cerebral disminuye. Cuando tú haces esta sencilla dinámica, lo que estás creando es una antesala importante para poder practicar meditación. Y a eso justamente quería llegar. No sé si me alcanzará el tiempo para hablar de todo, pero cuando yo hice referencia del tema que voy a tratar hoy sobre los mantras, yo voy a, eh, yo voy a discrepar y voy a disentir con las personas que lo practican y voy a remitirme a dos fuentes principales y luego retomamos nuevamente a lo que sería los tipos de meditación que podemos practicar. Bueno, los tipos de meditación, yo creo que primero tenemos que configurarlo en función a que nosotros primero somos occidentales. Nosotros no somos monjes ni somos yogis. Y hay ciertas prácticas que no están recomendadas para las personas como nosotros que somos laicos. Nosotros somos laicos, personas que tenemos deseo. Entonces aquí puntualmente quiero referirme a un escrito que me alcanzó un amigo que se llama Hugo Salas, que le envío un saludo desde aquí. Y aquí hace referencia a mantras por Maharishi Mahesh Yogi. ¿Ok? Y luego voy a hacer referencia también de lo que dice Osho con respecto a los mantras. ¿Ok? Y sobre ello podemos después establecer una conversación. Mantras por Maharishi Mahesh Yogi dice, hay dos caminos de vida, dice, suficientemente claros. Uno es el camino del sannyasi, que es el renunciante. El sannyasi es el renunciante, puede ser el monje, el yogi. Y el camino de vida del hombre de acción o cabeza de familia que somos nosotros. Uno es opuesto al otro. El sannyasi renuncia a todo el mundo, mientras que el hombre de acción necesita y acumula de todo. Vivimos producto del deseo. Entonces aquí refiere puntualmente Maharishi, si los mantras para sannyasis tienen el efecto de incrementar el sentido de desapego y renuncia. Además tiene el poder de destruir los objetos de afección mundana, si persistiera alguno de dichos objetos para él. Y luego menciona Maharishi, dice, los mantras del sannyasi, que tiene que ver con las personas que renuncian al mundo, ¿ok? Estamos hablando puntualmente de las personas que renuncian al mundo, tiene
tiene un poder destructor, dice, de su campo material de vida, mientras que los mantras adecuados para un hombre de acción consideran valores constructivos. Es bastante lo que dice. Si ustedes gustan, se los puedo pasar, lo puedo compartir. Voy a referirme solamente a algunos extractos. Esta parte me parece interesante. Dice, los mantras que se ajustan al sannyasi no pueden nunca ajustarse al hombre de acción. Entonces, los mantras de una persona que está retirada de la ciudad no pueden ser los mismos que usamos nosotros. Cientos de familias amantes de Dios, temerosas de Dios, han sido arruinadas debido a los efectos destructivos del mantra sannyasa. ¿Ok? Om, dice, destruye los deseos y también destruye los objetos del deseo. Y por lo tanto produce calma en la mente. Efectivamente, el mantra tiene un poder que produce calma en la mente, pero es un voltaje que puede ser demasiado fuerte. Si una persona que no vive en ciudad y se retira a las montañas, pueda que haya aprendido a generar en su cuerpo 1000 voltios de cantidad de energía, mientras que nosotros de repente funcionamos con 100 o 200. Y muchas veces nos vienen a visitarnos muchas veces monjes. Yo, por ejemplo, que estoy enterado porque siempre me envían información de que puede venir un maestro, puede venir un lama, etcétera. Ellos hacen, obviamente, lo mejor que pueden y lo hacen siempre de buena intención. Pero ellos enseñan lo que saben, producto de que han vivido esa vida de monje. Pero bueno, vamos a remitirnos nuevamente a esto. A ellos les brinda la experiencia de paz en la mente y desde esa experiencia ellos generalmente recomiendan el cantar del Om a sus seguidores. Pero cuando un hombre de acción repite el Om, él experimenta que mientras está repitiendo el Om, siente paz en la mente. Pero cuando sale a realizar sus negocios o trabajos cotidianos, encuentra que todo conspira en contra de sus deseos y planes. El efecto silenciador de la mente y los efectos destructivos en la vida material, ambos son vividos juntos. Algunas personas dicen que deberíamos ignorar la vida material en beneficio de las prácticas espirituales y mántricas. Pero esta es una ideología de tontos, dice Maharishi. Y luego voy a retirar, ya, esta es la última parte que voy a decir de Maharishi porque yo sé que es un poco aburrido leer. Dice aquí Maharishi, dice, las mujeres nunca deberían repetir ningún mantra que comience con Om. La pronunciación del Om es como fuego para las damas. Esta es la experiencia práctica de muchos devotos o devotas, mujeres que repitieron el Om Namo Shivaya o cualquier otro mantra de Om. No puede ser el deseo de Dios que tú debas sufrir en tu dedicación a Él. No nos aferremos a los mantras que no nos ayudan. En el momento que nos demos cuenta que estamos en el tren incorrecto, es sabio bajarse de él lo más pronto posible. Es tonto apegarse al tren equivocado e ir donde sea que éste nos lleve. Esto lo dice Maharishi. Ahora, en el otro libro, y quiero compartirles justamente esto, Osho, que yo considero que es una eminencia y un conocedor profundo, tenía una secuencia en su meditación, la primera parte que tendría que ver básica esencialmente con, por ejemplo, las primeras partes tenían que ver con la catarsis. Tenía que ver un movimiento fuerte, movimiento y sacudida, y luego una parte catártica. Con respecto a la tercera fase, él ya hacía uso de un mantra que se llama el Hu, pero quiero remitirme justamente a la obra que se llama La meditación, el arte del éxtasis. Si ustedes gustan, pueden revisar en el libro de La meditación, el arte del éxtasis, esto que les voy a leer que decía Osho. Y yo creo que Osho es una autoridad, incluso él describe las 112 técnicas de Shiva, del Vijjan Bhairav, y lo hace de una manera magistral. Yo creo que si nosotros creamos una buena antesala y tenemos claro ciertas cosas, podemos practicar meditación. ¿Para qué? Para que realmente nos ayude a crecer como debe ser. Pero tenemos que estar entendidos en ciertas cosas. Con respecto a la tercera fase, ¿ya? Porque hay una primera fase y una segunda fase, incluso están las partes de la meditación que ustedes pueden averiguar por su cuenta. Dice, en la tercera fase, dice, yo suelo emplear el sonido Hu, dice. Muchos sonidos se han empleado en el pasado y cada uno de ellos tenía una finalidad específica. Por ejemplo, dice, los hindúes emplean el sonido Aum. Pueda que te sea familiar, pero no aconsejo su uso. Nunca va más allá del corazón. Golpea el centro del corazón y regresa, dice. Los sufíes, para ser exacto, han venido usando desde siempre el Hu. Y si pronuncias el Hu en voz alta, su sonido golpea el centro sexual, dice acá, ¿no?
¿A qué se refiere referencia? Dice, si está vacío y hueco interiormente, solamente eh, entonces podrás este sonido moverse en tu interior, dice. Solamente podrá moverse el sonido en tu interior si estás vacío, dice. ¿Ok? Si persisten tus represiones, no hay nada que hacer. Es más, podría resultar incluso peligroso, dice, el uso de los mantras o sonidos si hay represiones, porque cada represión modificará el curso descendente del sonido, de forma que el resultado final puede ser algo que nunca hubieras imaginado, ni esperado, ni deseado. Los mantras y sonidos son para ser usados únicamente con mentes vacías. Los mantras no deben ser tomados a la ligera. Yo jamás he sugerido que los emplee alguien que no haya pasado aún por la catarsis. Existen ciertos mantras en la antigua India que exclusivamente eran utilizados por sannyasis, justamente lo mismo que está diciendo Maharishi. Nunca por personas corrientes. Nunca se permitía que fueran utilizados por gente corriente porque esa gente posee un sistema interior distinto. Y aquí quiero decirles esta parte que considero importante. Dice, en los tiempos antiguos, particularmente en el Tíbet, siempre que se le daba un mantra a un sannyasi, este debía tocar una flor viva, en una rama. Y si la flor se marchitaba, abrumada por su toque, solamente entonces se le daba el mantra, porque ese mantra iba entonces a crear una sutil muerte en su interior. Y ojo, no estoy diciendo de que el mantra sea malo. El mantra puede ser tremendamente bueno y positivo, pero siempre y cuando tú estés definido en que si has decidido llevar una vida de absoluta renuncia, ese mantra lo que hace literalmente es quemar absolutamente todo, retirar todo, y efectivamente vas a sentir una experiencia positiva. Pero para retirar los pensamientos, ya que estamos viendo estos enfoques que considero que son importantes, hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Ken Wilber y Terry Patten, ellos crean un sistema que se llama la práctica integral de vida. Si ustedes, por ejemplo, practican esa secuencia de ejercicios, van a sentir que su mente está más calmada y es muy sencillo o es mucho más fácil practicar meditación. Por ejemplo, como en el caso de Gurdjieff, cuando se practica la danza de los derviches, esta práctica que es propia de los sufíes. Cuando practicas, llega un momento en que te centras a tal punto, incluso hay una experiencia que ocurrió en Nueva York, estas personas, los danzantes de Gurdjieff que empezaban a dar vueltas y vueltas, estaban tan centrados en su práctica que incluso cayeron del escenario a un espacio que estaba empedrado. Gurdjieff no hizo absolutamente nada. Las personas que habían caído, los danzantes de su escuela, todos estaban ilesos. ¿Por qué? Porque estaban plenamente centrados. Prácticamente es como que si su mente se hubiese despejado y hubieran dado lugar a ese espacio que yo digo. Eso que está entre pensamiento y pensamiento. ¿Sabes cuál es la idea? De que tú lo estires y lo hagas lo más largo posible. Las personas despiertas son personas que están conscientes todo el tiempo. Y los pensamientos pueda que vengan, si es cierto, como dice Nisargadatta, ¿no? Nisargadatta dice algo muy interesante, ¿no? Yo veo los pensamientos como si fuesen un gallinero. El problema está en que yo tengo identidad de pensamiento. Yo creo que es ese pensamiento. Vamos a ponerlo como ejemplo esto. Si alguien me dice, Fernando, tú eres un tonto, es como si yo agarrara el pensamiento, me lo pongo en mi pecho y digo, me han herido, me han dicho que soy un tonto. ¿Por qué? Porque algo en mí se conecta con ese insulto o con esa palabra y yo creo que soy esa persona. Por eso tiene mucho sentido lo que dice Byron Katie. El problema no son los pensamientos, el problema es cuando tú crees en los pensamientos. Cuando le das poder, tú le das poder porque tienes creencia de que ese pensamiento eres tú. Pero si los pensamientos pasan por encima de ti o enfrente de ti, no hay ningún problema. Entonces, miren, he lanzado esta sugerencia. Por ejemplo, el movimiento. Por ejemplo, la danza de los derviches. Por ejemplo, también hay algo que es muy importante. Dentro de las prácticas del Qigong, yo, por ejemplo, que he estado dentro del sistema de la escuela Shen con mi maestro Juan Vázquez, se hace una secuencia de prácticas y ejercicios que permiten aquietar la mente y luego se hace la práctica que es el árbol, que es como una meditación. Si ustedes, por ejemplo, ponen los globos oculares o intentan poner los globos oculares
como que estoy mirando mis dos manos y como que entrecierro mis ojos, lo que ocurre es integración de hemisferio izquierdo con el derecho y ocurre una baja y una disminución en la frecuencia cerebral. Y cuando ocurre esto, tú puedes meditar mejor, pero producto de que hay una actividad física. Por ejemplo, la respiración alterna. Dentro de las prácticas del Bon, del budismo tibetano, hay una práctica preliminar que se llama la práctica de las 9 respiraciones. Y también hay una serie de prácticas que se llaman las prácticas del Salón. Cuando termina la secuencia de las prácticas de las 9 respiraciones y las prácticas del Salón, tu mente está dispuesta para practicar meditación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has creado espacio. ¿Se entiende o no? Cuando nosotros estudiamos un poco las prácticas de Osho son prácticas que nos involucran primero pues a sacudir todo el cuerpo, a crear una catarsis. Luego se practica el Hu, que es el único sonido que recomienda Osho practicarlo, siempre y cuando haya hecho de antemano esos dos puntos y los haya puesto en práctica. Entonces, yo logro tener ahí experiencia de una serenidad en la que yo ya no estoy con tantos pensamientos. Les voy a dar otro dato. Hay una práctica que es muy sencilla y que me gustaría que se difunda mucho más, que se llama la respiración gamma. Es una secuencia de respiración que más o menos dura 2 o 4 minutos y si lo repites unas cuantas veces, literalmente tú sientes como que tu mente se pone en blanco. Ahora, para las personas que les gusta programar, porque justamente Chopra hace referencia de que podemos aprovechar este vacío para programar y poner y sembrar un pensamiento, un deseo, por ejemplo, algo que tú quisieras realizar. Pero si ese no es tu objetivo, sino el objetivo es meditar y tener una experiencia más prolongada de ese vacío, entonces lo que nosotros podemos hacer son estos ejercicios, estas prácticas de respiración, y cuando tú practicas estos ejercicios de respiración, tú haces tu práctica de meditación muy enriquecida. Podemos ahondarlo esto en una próxima oportunidad. Yo les puedo alcanzar incluso también los referentes de una forma detallada. Lo podemos hacer con Estefanía, con muchísimo gusto lo hago. Incluso también referir exactamente cómo se da esto de la práctica del Gamma sobre los temas de la secuencia de prácticas que hacen en el budismo. Sería bueno que se cuenten con las personas adecuadas, también se las puedo referir. Y la idea es que nosotros compartamos lo más que se pueda. Con respecto a que si yo no practico preliminarmente algún tipo de ejercicio físico, como el cuerpo tiene su voluntad, y también Eckhart Tolle, como también lo del budismo hace referencia del llamado cuerpo del dolor, que está impregnado de una cantidad de información, producto de todas esas memorias que nosotros tenemos, hay que tomar en cuenta de que nosotros no debemos cultivar ni el apego ni el rechazo. Porque si yo tengo un pensamiento, esto es como lo que dijo alguna vez un amigo, ¿no? Si yo mato un mosquito, vienen 5 al funeral. Entonces no se trata de que yo rechace el pensamiento, ni que tampoco me apegue. ¿Cómo llego a ese sano equilibrio? Caramba, que viene un pensamiento, caramba, deja que los pensamientos vengan. Tú solamente obsérvalos. Incluso en el mindfulness hay una propuesta muy interesante de que, por ejemplo, en una luz roja, que estás tú conduciendo el automóvil, cierres tus ojos y prestes atención al milímetro de todos los sonidos que ocurren a tu alrededor. Los claxon, el canto de las aves, por ejemplo, la desesperación de la gente que de repente quiere pasar o cosas por el estilo. Y todos esos sonidos contribuyen a que tú puedas concentrarte y meditar. Cuando ustedes practiquen intentando estar sentados, dejen que el cuerpo se encapriche con todas las posturas que quiera. Yo, por ejemplo, esta práctica de meditación cuando no hago preliminar funciona muy bien. Esta práctica consiste en que tú te sientes, pero busca y encuentra la postura que sea más cómoda para ti. Pero permítete hacer todos los cambios y movimientos al milímetro hasta que tu cuerpo esté totalmente cómodo. No importa dentro de la dinámica del proceso de la meditación, puedes permitirte hacer
los más mínimos cambios o los grandes cambios en tu cuerpo, hasta que estés bien cómodo. ¿Ok? Y después comienzas a observar tu respiración. Cuando haces este proceso, tómate todo el tiempo y sé paciente contigo sin emitir ningún juicio. El juicio es un tipo de rechazo, ¿verdad? Y entonces lo que hay que quitar y hay que tomar en cuenta, y que justamente tiene que ver con lo que dice un poco la Cábala, cuando nosotros comimos el fruto del árbol del bien y del mal, es que hacemos un juicio en que esto está bien y que esto está mal, o si no me apego. Recuerden este punto que hacía referencia que la iluminación de Buda justamente se dio cuando él decide, pues, renunciar a todas las riquezas, ¿no es cierto?, del palacio, pero también decide él entrar a la austeridad. Es como que rechaza un poco la propuesta de riqueza del padre, pero también decide sumergirse y apegarse a una vida de total renuncia y de desapego. Cuando él escucha una frase que le llamó mucho la atención y que algo en él sonó, dice, cuando tú tensas demasiado una cuerda o cuando la cuerda está demasiado floja. Si tensas demasiado una cuerda no toca música o se revienta, pero si está demasiado floja tampoco toca música. Entonces él comienza a darse cuenta de que es importante estar en el centro y de ahí viene esto del camino del medio. Se dice que hay una serie de detalles que ya por tiempo no lo puedo contar. Pero cuando él desiste ya practicar, ya tuvo varios días sin practicar, él se recuesta en el árbol de Bodhi y un día él se ilumina. Cuando él ya no estaba ni siquiera aferrado a la práctica, no estaba apegado a la práctica, ni tampoco cuando estaba ya negando y rechazando al mundo. Por eso es que tiene un sentido esto de la importancia de la no crítica o del no juicio. Entonces, para empezar, no juzgues tu cuerpo, no juzgues tu postura y comienza solamente a observar. Y luego comienza a observar sonidos exteriores y eso te puede permitir. Si quieres entrar más sobre esto, entra al Villan Bhairav. Hay 112 técnicas. Yo creo que, bueno, ahí podemos darnos cuenta un poco de cómo es que puedo ver yo la meditación y de verdad que a través de estas prácticas puedes llegar a sentir y experimentar cosas extraordinarias, cosas que con la mente no se describen. Y bien, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que tengamos preliminares, yo les puedo compartir ello, pueden ustedes investigar la propuesta. La idea es que si tú practicas meditación, debes hacer de que tu mente esté lista. Porque si tu mente no está tan lista, producto de que no has hecho alguna de estos preliminares, te encuentras con que cierras tus ojos y este pensamiento, pueda que te encuentres con una pelea interna. Pero pueda que no también, pueda que funcione, porque tampoco no se trata de que esto no te funcione o no. Hay personas que si les funciona perfectamente el mecanismo, el método que ustedes tienen, háganlo. Pero si ustedes quieren crear esta variedad, busquen mecanismos preliminares y hagan cosas que corresponden más saludablemente para nuestro mundo que es occidental. Es muy importante que el deseo es esencial. Hay algo que decía Pillai y también lo dice Maharishi, perseguir una vida 200% exitosa. ¿Qué significa 200% exitosa? 100% material y 100% espiritual, 200%. Yo creo que por allí está, porque la vida está para divertirse y para pasarla bien y también sumergirnos en lo maravilloso que somos nosotros mismos, sumergirnos en ese vacío, en esa vacuidad, en ese silencio profundo que realmente te hace tener una experiencia inefable. Y de eso se trata. Bueno, esperamos que les haya gustado lo que les he compartido y bueno, creo que vamos a pasar también a las preguntas. Escucharte ha sido como ese huequito entre pensamiento y pensamiento. Muchísimas gracias por esta conferencia que has compartido con todos nosotros. Permíteme, Fernando, antes de pasar al tiempo de preguntas, que dé una breve información de Mindalia. Y es que, como sabéis, Mindalia Viajes te lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Brum, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que viviremos experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones.
Si quieres venir con Mindalia a Egipto, entra en la sección Viajes que encontrarás en el menú principal de Mindalia Televisión y rellena el formulario que allí encontrarás, o si te resulta más sencillo, manda un WhatsApp al teléfono más 34 prefijo de España 644-720-234. Repetimos el número de teléfono de WhatsApp, más 34 644 720 234 y te informaremos. Ahora, Fernando, si te parece, vamos con la familia de Mindalia y con el tiempo de preguntas. Vamos a empezar en Perú, con la pregunta que nos dejaba Janet Jane. Además, has hablado tú de distintos tipos de mantras para distintos tipos de persona, o así lo he entendido yo, supongo que también serán distintos para distintos tipos de temas. Ella pregunta, ¿existe algún mantra para olvidar a una expareja? Este hombre me llama e intriga causando desequilibrio en mi hogar. ¿Habrá algún mantra para olvidar su maldad? Dice que tiene mucho control mental con ella. Mira, yo sé que existen técnicas y mecanismos que pueden permitirme olvidar a una persona y funcionan muy bien, pero yo no involucraría ahí a los mantras, porque hay que recordar que lo que refiere puntualmente Osho es que no recomienda los mantras, como también Maharishi los mantras que contienen el Om. Yo te sugeriría que más bien no los realices. Lo que sí se dice es que cuando las personas comienzan a practicar meditación, porque estás entrando a un estadio de proximidad a la no mente, todo aquello que esté dentro de la franja de los pensamientos o de la mente misma, pueda que haya un tipo de comunicación o interceptación con respecto a otras personas. Por eso es que acá dicen en el Perú, ¿no? En Perú dicen, ¿cuál es la mejor arma contra los hechizos o la brujería? Es la meditación, porque tu conciencia está entrando a un estadio que es de no mente. Todas estas cosas que a veces una persona te puede estar pensando, alguien que de repente puede estar influenciando contigo verbalmente a través de argumentos, teorías, etcétera, todo eso corresponde al plano y la esfera del pensamiento y de la mente. Justamente la propuesta de la meditación es que puedes usarla para ello, ¿no? Ahora, si tú realmente quieres hacer una práctica de repente para olvidar a alguien, no sé, es así más o menos como lo he entendido, ¿es verdad, Estefanía? Bueno, yo recomiendo que las personas inicialmente comiencen a practicar en las noches, sobre todo cuando van a dormir, que se imaginan que la persona que ya ustedes ya no desean más en su vida, que se aleje y se va desapareciendo en un punto, difuminando en un punto. Todos los días, en la noche y sobre todo también cuando uno va a despertar. ¿Por qué? Porque estamos funcionando en una frecuencia cerebral que se llama alfa y teta. Es una frecuencia que se usa para hipnotizar a la gente, pero en ese momento estamos en un estadio que es de hipnosis natural. Y si tú haces esta práctica todos los días, hay otras prácticas más, y son un poco más fuertes, pero para empezar, haz esta práctica y vas a darte cuenta que la persona, siempre con buenos deseos hacia él o hacia ella, te va a funcionar, de verdad. Es una práctica metafísica que realmente funciona. Y aparte de ello, te sugiero que practiques meditación. No sugiero mantras. Justamente de eso hemos abordado el tema el día de hoy. Me gustaría, Fernando, lanzarte una pregunta personal muy rápido, para dar más cabida a nuestros espectadores, pero ¿qué opinas tú? Me interesa mucho saberlo en contextos sociales en los que estamos inmersos, donde se ha evolucionado, es verdad, también mucho espiritual y energéticamente, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre el lugar que ocupa y que puede ocupar la meditación? Parece que seguimos viviendo, aún así, a pesar de la evolución, en paradigmas y ritmos muy opuestos, ¿no?, a estos espacios todavía. Y definitivamente la meditación es la alternativa máxima, diría yo, para crecer espiritualmente. Es encontrar ese vacío. Yo diría eso. Ahora, no se trata de que solamente lo obtengamos esto en las mismas prácticas de meditación, sino que lo obtengamos en la vida cotidiana. Se dice, hay una cosa que coincido plenamente con muchas personas. José Silva, por ejemplo, que era una persona que estudiaba la mente, llegó a experimentar con el electroencefalógrafo, fue medido su frecuencia cerebral, estaba en frecuencia delta. Para las personas que no saben qué es frecuencia delta ya es no pensamiento. Y cuando le preguntan a José Silva cómo es que logró justamente este estadio, o mejor dicho, es a través de las prácticas, pero cuando le preguntan en ese momento que él tenía los ojos abiertos en frecuencia delta,
le preguntan, ¿qué está pensando? Y él decía, no pienso nada, solamente soy, decía. Esta frecuencia, la frecuencia delta, que corresponde, por ejemplo, en muchos casos a una meditación profunda, o la frecuencia gamma, que de repente lo podemos hablar en otra oportunidad, son frecuencias que crean un tipo de energía especial en el entorno. Se ha podido demostrar que si tú practicas meditación, las personas del entorno generan serotonina. La serotonina es esa sustancia que tú generas que te hace sentir alegre. Es como que aportas a que la gente esté alegre. Y hay un porcentaje que saca, ahorita si no me equivoco, creo que es Galway, voy a ver si la próxima vez lo consigo, que hace referencia, no, ya recordé, es Greg Braden, que hace referencia del porcentaje, ¿no? Del 1%, que si practicara meditación, el mundo entero pudiese cambiar. También Galway, si no me equivoco, hace referencia de un porcentaje de que se ha podido más o menos medir de la cantidad de personas que pudiesen meditar, ocasionaría un efecto enorme en el entorno. Para empezar contigo, porque hay una serie de beneficios. Yo creo que hay muchos videos de Mindalia muy buenos que hacen referencia sobre los tremendos beneficios de la meditación. Véanlos, porque esos beneficios son reales y auténticos en cuanto a ti, pero no solamente en cuanto a ti, sino a tu entorno. Cambiar los fármacos, ¿no? Por ese cuarto camino que comentaba Gurdjieff y que tú también has traído a colación. Ojalá. Vamos a continuar con más preguntas. Nos vamos en este caso hasta México. Antes te preguntaban por mantras para olvidar. Ahora vamos con otro tema porque nos dice Jessie cuáles serían los mantras adecuados para cada chakra. Bueno, en términos generales, miren, la perspectiva de los chakras, yo voy a hablar de acuerdo a lo que he investigado. Para los budistas hay 9 chakras. Para los hindúes son 7 chakras. Si ustedes estudian terapia pránica, son 13 chakras. Para los que están en el budismo tibetano, son 4 chakras. ¿Ya? O sea, hay varios enfoques con respecto a los chakras. Y yo veo hasta cierto punto el tema de los chakras, no es que lo obvie, pero normalmente los que son maestros, vamos a poner el caso de Nisargadatta, Krishnamurti, no enfatizan mucho sobre el tema de los chakras, enfatizan mucho de crear ese espacio y que naturalmente tu chakra se equilibra. Entonces dicen, hay personas que de repente teóricamente dicen, yo estoy haciendo esta práctica y este sonido para el chakra Sahasrara, para el chakra Muladhara, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado de caer, primero uno, en una imaginación y creo y siento de que la energía se está moviendo. Osho es bastante duro y bastante práctico. Él hace referencia de que las personas que sienten el kundalini es porque en realidad está subiendo muy mal el kundalini, porque solamente tú te das cuenta de algo que está ocurriendo en tu cuerpo cuando no va muy bien. ¿Tú acaso te das cuenta de la circulación de tu sangre? Es natural la circulación de tu sangre, pero cuando empieza a funcionar mal, sí te das cuenta de ello. Entonces, el despertar del kundalini se da, es cierto, bajo el esquema de su enfoque de Osho, que es la práctica de meditación, implicaría de que despiertes los chakras, pero él te dice, mejor ni pienses en ello. Porque si hacemos esto, a ver, vamos a hacer tal chakra, pero tu mente está activa, y uy, sí, estoy activándose mi chakra, sí, ahora este otro chakra, sí, 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 se está activando cada vez más, no vaya a ser que estés sobreactivando tu mente más bien. Entonces yo por eso es que trato de verlo de la manera lo más objetivamente posible. Por ejemplo, las prácticas del salón que practican los del budismo, no te imaginas nada en particular, ¿no? Claro que te centras en esa zona, pero en particular no estamos viendo mucho eso, ¿no? No se suele ver y lo recomendable es que no lo veamos tampoco, sino de que nos centremos en ampliar cada vez más nuestra conciencia. Fernando, fruto de lo que ha gustado el tema, del interés de tu exposición y sobre todo de la claridad, se han generado muchas preguntas. Por eso te voy a pedir en la medida de lo posible un poquito más de brevedad en cada respuesta para poder llegar a más gente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por tus intervenciones tan maravillosas. Vamos a continuar, si te parece, en Argentina. Vámonos con Marimir. Ella dice, ¿cómo hacer el pasaje de venir del sueño a la vigilia cuando la sensación es como de una pequeña muerte al despertar nuevamente a este plano? Sí, lo ideal sería no moverse ni tampoco abrir los ojos de golpe. Es como que estás haciendo un seguimiento progresivo de cómo es que vas despertando, tratando de llevar el recuerdo
hasta la parte en que te despiertas, hasta el momento en que te despiertas. Una vez que tú ya has recuperado la información, entonces tú la puedes escribir inmediatamente. Lo que sí yo les puedo decir es esto: cuando uno practica meditación, uno es más consciente de la salida del sueño y es más consciente de la entrada del sueño. Y hay una riqueza informativa y prácticas como el yoga del sueño, o por ejemplo lo que plantea Garnier, o lo que plantea Pitágoras, o la Cábala. Se puede hablar sobre el tema de sueños, es tan rico y que incluso puede ayudarnos a ser más agudos con nuestra conciencia. Fernando, antes hablabas de Buda, quien llegó a la iluminación a través también de la contemplación y del estudio del sufrimiento, pero no sé si inmerso en él o como un mero espectador. Te digo esto porque señor Lobo Blanco, así se llama en el chat desde Guatemala, nos hace la siguiente pregunta muy interesante, por cierto, en estos tiempos que corren. Dice: ¿crees que una persona que está diagnosticada con depresión o con un trastorno de ansiedad puede tener las herramientas necesarias para incursionar en la meditación? Sí, es recomendable. Ahí, por ejemplo, hay una serie de sonidos, por ejemplo. Miren, parte de la meditación, meditar es que tú también puedas centrarte plenamente en aquello que tú haces. Por ejemplo, hay una serie de estudios neurocientíficos que hacen referencia a que las personas cuando ponen un lápiz aquí entre las comisuras de los labios y lo muerdes, estás enviando una información al cerebro para hacerle creer de que estás alegre. Si tú te concentras, por ejemplo, en ese acto de sonreír, por ejemplo, o por ejemplo, también hay una práctica védica que se llama el arul, que no lo consideremos como una práctica de mantra, sino como un sonido que genera algo específico en tu cerebro. Arul, 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 arul. Y si quieres mayor información, puedes revisar un poco sobre el doctor Pillay. Te puede ayudar a hacer de que tú generes mejores estados de ánimo, como el también sonreír, como también el brincar, porque cuando uno brinca es imposible que no sonrías. No el correr, el brincar, 1 o 2 minutos, y el sonreír 1 o 2 minutos, hacer la práctica de la RUL, y de ahí ya puedes hacer una práctica que tenga que ver con contrarrestar la depresión. El omega 3 con DHA y EPA y el complejo B es muy importante con la asesoría de un médico. Voy a entregarte dos preguntas seguidas, si me lo permites, si lo tienes a bien, de esta generosa familia. Por un lado, la que nos hacía Isabel desde España nos preguntaba, o te preguntaba más bien a ti: ¿nos puede servir como mantra cualquier palabra o frase pronunciando en positivo? Y voy a añadir a esta la que desde Estados Unidos nos llegaba con Susana Lozano, que decía si la intención no modifica beneficiosamente, el efecto del mantra. Ya, dime, la primera pregunta, disculpa Estefanía, Sí, la tiene que primera ver. pregunta tiene que ver con si cualquier mantra, nos decía exactamente, ¿nos puede servir como mantra cualquier palabra o frase pronunciada en positivo? Mire, en el caso, por ejemplo, de la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, su sistema consiste en que te dan un mantra, te otorgan un mantra y tú lo repites internamente. Ese mantra es secreto y corresponde solamente a ti. Y eso puede hacerse como práctica de meditación, pero sus mantras normalmente son cortos, no contienen el OM. Son mantras como, por ejemplo, el Shrim, el Gam, el Klim, etcétera, y ya se ve cuál es el que usas. En el caso, por ejemplo, de Osho, hace referencia de que una palabra repetida varias veces en su enfoque, ojo, puede provocar como un adormitamiento porque es como que produce un aburrimiento en la mente. Pero esa es otra forma de ver las cosas. ¿Pudiese servir? Sí, pero yo sería de la idea, como les dije al principio, de hacer prácticas, como por ejemplo la respiración gamma, la respiración alterna, algunas prácticas de ejercicios tipo de riches que hacen de que se despeje tu mente, porque el objetivo básico esencialmente de la meditación es que creamos espacio. La otra pregunta era. La otra pregunta era la que nos dejaba Susana Lozano. Decía si la intención no modifica beneficiosamente el efecto del mantra. La intención. Bueno, la intención, cuando una persona ya tiene claro la práctica de la meditación, pueden ver muchos pensamientos y el pensamiento mismo puede ser una intención. Claro, que se empieza con una buena intención, pero a veces no necesariamente. Producto de la práctica constante, como esos siguen siendo pensamientos, la experiencia que se busca, o en tal caso la que se tendría que sintonizar, es una experiencia de no mente. Por eso es que en Oriente hacen referencia a la experiencia de la no mente, la vacuidad, el estado vacío, o lo que dice en el budismo, el estado natural de la mente. La mente en su estado natural, lo dice. Otra. Muy bien, sí, vamos a continuar. Ahora te voy a pasar dos ejemplos de, bueno, en formato de pregunta que nos han pasado dos personitas de nuestra familia, pero antes de ir a eso, me gustaría transmitirte una pregunta de Lobo Blanco desde Guatemala,
Porque a veces sí que es verdad que nos ponemos a analizar las cosas de una manera muy racional y surgen preguntas como estas. Dice, si nos recomiendas el no juicio, ¿cómo nosotros podemos saber si la meditación la estamos realizando bien o que estamos avanzando? Sí, qué bueno que haya hecho esta pregunta, porque normalmente nosotros hacemos un juicio dentro de la meditación y decimos, ¿estaré haciendo bien la meditación? Ya, observa eso que tú te dices, ¿estaré haciendo bien la meditación? Obviamente, de repente hasta te va a calificar, no, 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 María, no, Raúl, no estás haciendo bien la meditación. Observa eso que tú te dices, observa los juicios. O sea, hay una cosa que dice Krishnamurti que es tan rico y que yo lo recomiendo siempre porque es un ser extraordinario. Observa como si no percibieras, dice. O sea, el observar como si no percibieras, que lo dice en un video, se refiere a que sin ningún juicio. O sea, si tú tienes la palabra o la frase no debo juzgar, observa también eso. Observa aquellos personajes o aquellos pensamientos que tú tienes. Ejercita eso, observa, incluso te puedes ejercitar hasta deleitar de aquellos pensamientos negativos que tú tienes. Toma en cuenta esto que decía Nisargadatta, dice, él observa su mente como si fuese un gallinero. Eres un ser despierto, ¿eh? Ojo. Vamos a continuar. Bueno, creo que la pregunta de Grace Ocampo, que decía por qué yo hago de todo y nada funciona, será mi ego, yo creo que la acabas de contestar ahora, ¿no? Con el tema de los juicios. Me gustaría transmitirte, si no, si crees que no es así, puedes intervenir sobre esto en cualquier momento, ¿eh? De todas maneras, te voy a lanzar ahora dos experiencias, bueno, te las voy a lanzar de una en una para no agobiarte. Por ejemplo, desde México nos decía Jessie que por qué cuando ella medita siente como que su energía se parte en dos, de la cintura para arriba. ¿Esto es normal o qué me podría decir? Gracias. Yo te sugiero que varíes en las prácticas de meditación. Por ejemplo, cuando hace referencia a 8, yo les recomiendo que vean el Viyan Bhairab, que lo revisen, y si no, el libro Los Secretos, porque hay 112 técnicas. Mira, no todas las técnicas las vamos a practicar, no todas las técnicas son para todos. Entonces, el mindfulness es una propuesta de tantas, ¿ah? Y dentro del mindfulness hay varios subtipos, si es que vale el término. Entonces, tú tienes que ver cuál es la meditación que encaja para ti, pero la única manera de hacer una elección en la meditación es que tú observes y practiques todas las que puedas. Hay varias propuestas, como por ejemplo, yo he variado varias veces en la meditación y vas a darte cuenta que hay una que afina cada vez más contigo. Y conforme vas avanzando, vas encajando con un tipo de meditación específica. Mira la meditación como un abanico tan amplio en la que tú puedes permitirte experimentar y darte cuenta realmente esto va conmigo. Es algo que solamente tú lo puedes saber. Muy bien, gracias Fernando. La otra experiencia meditativa que voy a compartir contigo y que puedes comentar si quieres es la que nos dejaba Mística 00 desde Chile. Decía, mi amiga siempre me dice que estando en estado alfa escucha voces como conversas ajenas a ella, tema que no tiene que ver con ella y solo queda de oyente. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede hacer? Es normal que muchas personas cuando entran, por ejemplo, al proceso del sueño, cuando se comienzan a sumergir al sueño, escuchen voces. Eso es propio de tu mente. Incluso hay una práctica que no es práctica en sí de la meditación, que tú cuando tienes tus ojos cerrados, incluso si te pones un antifaz, puedes seguir como un punto a seguir una luz o un punto lumínico. Si lo sigues y lo sigues y lo sigues como a manera de meditación o como centrándote en ese punto, comienzas a notar que aparecen también imágenes y conversaciones. Yo te sugeriría solamente que los observes nada más, que es un proceso mecánico y automático de la mente, porque la naturaleza de la mente es pensar. Y un poco los sufrimientos de los seres humanos viene porque nosotros somos adictos al pensamiento. Entonces, cuando progresivamente vamos perdiendo esta adicción a pensar y cada vez nos familiarizamos con nuestra verdadera naturaleza, la mente en su estado natural, como dicen los budistas, la mente en su estado natural es cero pensamientos, entonces ya nos daremos cuenta de que todo esto ha sido una aventura de pensamientos. Me gustaría, Fernando, ya si te parece, para terminar, hacerlo con un comentario que he rescatado del chat y que, bueno, no tenía creo que ninguna intención de trasladártelo a ti, pero me parece curioso y si quieres puedes comentarlo también brevemente, eso sí, porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Azul Pulso Cósmico desde México nos decía, cuando comienzas en este bello camino de la meditación es normal y común sentir miedo, porque comenzamos a ir hacia adentro y comienzas a tener experiencias nuevas con tu propia energía, como decía Krishnamurti, que tú lo has mencionado antes, quizás es más sano tener este miedo meditando que adaptarse a la sociedad enferma, ¿no?
Es cierto, totalmente. Hay un poco de miedo porque incluso nosotros muchos de nosotros cuando estamos en una experiencia, de repente salimos de la ciudad y decimos, oye, prende el radio, prende la música, mucho silencio. Hay personas que se sienten incluso hasta perturbadas del silencio, están acostumbrados a tener una cantidad enorme de pensamientos. Entonces, cuando entramos a familiarizarnos poco a poco con el silencio, sí, en un principio da miedo, pero ¿saben qué? Le da miedo al ego, ¿ah? Por si acaso. No nos da miedo en nuestra verdadera naturaleza, no hay miedo en sí. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y la idea es perseguir eso. Muy bien, Fernando. Pues llegamos con esto al final. Te agradezco esta conferencia que has compartido con todos, no solamente yo, sino toda la familia de Mindalia que ha estado viéndote y escuchándote. Muchísimas gracias. Antes de terminar, me gustaría recordar a la familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedir de pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, claro que sí, y también con la humanidad, porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Personas de distintos lugares, Fernando, como las que hoy te han abrazado: México, Chile, España, Perú, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, entre otros lugares. Ahora me gustaría concederte unos segunditos para que puedas despedirte de todos, como bien te mereces. Sí, estoy muy agradecido por haber compartido. De verdad que estamos viviendo en la época en que todos tenemos que compartir, así con manos abiertas totalmente. Y hay que hacerlo porque el mundo lo necesita. Si algo en nosotros se ha podido despertar como algo lumínico, porque nuestra esencia y nuestra naturaleza es lumínica, es luz, aquello que nosotros percibimos como material y como denso, ni siquiera es el 1%. Entonces, está dentro de nuestras actividades pendientes descubrir ese 99.9% es luz pura. Entonces, nuestra verdadera naturaleza es luz y todos somos luz. Reconocer la luz en el otro, reconocer nuestra propia luz y que toda esa luz entre en conjunción a una sola fuente y a una sola fuerza. Y a ello debemos apuntar. Yo estoy muy agradecido a Mindalia, a ti, Estefanía, por la oportunidad y por la gran labor que hace Mindalia, que es extraordinaria. Yo realmente felicito a Mindalia y felicito a las personas que nos han acompañado. Les agradezco de corazón porque he sentido el vibrar de corazón de compartir estos minutos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, sin duda, ha sido mutuo con el mundo ese sentimiento. Encendamos todos la lamparita, como tú dices, encendamos juntos la luz del mundo. Gracias, gracias de nuevo, Fernando. Gracias también a todos, como sabéis, por vuestra colaboración, participación y cariño. Recuerda, como sabes, que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, haces que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.